Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that doesn't need 3 spoonfuls of sriracha jam to delight your taste buds. Dave's Killer Bread is a 21-grain salute to the end of boring bread. A brand on a mission to make the most out of every loaf, to rid the world of GMOs and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. But Dave's Killer Bread has done more than raise the bar on bread. In fact, Dave's Killer Bread was built on the belief that second chances can change lives. When its founder, Dave, the guy with the guitar you see on every loaf, returned to the family bakery after 15 years in prison. Dave took that chance and ended up creating what would become the country's #1 organic bread, while never forgetting his not-so-easy path. That's why at Dave's Killer Bread, they proudly practice second chance employment, hiring the best person for the job, regardless of criminal background. And by the taste of it, things have worked out rather well. Dave's Killer Bread. Bread amplified. Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. La libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Con esta frase te doy la bienvenida al capítulo 52 de este que es tu podcast preferido, Haz lo que quieras. Yo soy Diana Hernández y soy la voz que siempre te está invitando a hacer lo que quieras. Como parte de hacer lo que quieras, hay que tener salud. Y por eso nos viene a hablar de este tema tan importante la doctora Karen Romero. Ella es médico cirujano integral. Actualmente en su consulta integra lo que son la medicina alópata y terapias alternativas y holística. Bienvenida, Karen, qué gusto tenerte aquí. Nos reímos porque tuvimos un error antes de este episodio. Luego nos contamos. Bienvenida, Karen. ¿Cómo nos puedes introducir en este mundo tan amplio de lo que es la salud y la enfermedad? Porque pues este es el tema que venimos a abordar, como lo personal, transpersonal, lo que a veces no vemos, lo vemos pero en enfermedades, sí. Cuando un doctor ya nos dice un diagnóstico de usted tiene esto y usted tiene lo otro, porque sus análisis lo dicen en este mundo tan, ¿cómo se dirá?, de la tecnología, o que necesitamos comprobación de todas las cosas, ¿no? Científico, sí. Sí, platícanos cómo es la salud, cómo llegar a ella y cómo llega la enfermedad a nuestros cuerpos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme, Diana. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos aquí escuchando. Mira, bueno, te platico un poquito de mi historia. Todo empezó, bueno, yo ya llevo como 6-7 años siendo médico, dando consulta y todo, pero pues antes no tenía conocimiento de todas estas cosas, del mundo holístico, de las terapias alternativas. En el 2020, que es cuando nace mi bebé, a mí justamente en COVID me encierran porque pues me resguardan, ¿no? Porque estaba embarazada, luego le estaba dando lactancia a mi bebé. Entonces al momento de estar ahí encerrada, pues miles de cosas que hacer en la casa, pero llega un momento en que ya no tenía nada que hacer. Entonces a mí me gusta mucho ver como entrevistas, como las historias de vida de las otras personas. Entonces empecé a ver como de las personas que me gustaban, de artistas, de hasta personajes históricos. Y muchos de estos artistas hablaban como de terapias alternativas. Mencionaban que si la numerología, que si biodescodificación, que si constelaciones familiares. Entonces a mí se me fue haciendo muy interesante y empecé a investigar sobre todo esto. Entonces una vez que ya regreso a dar mi consulta, primero pues lo empecé a utilizar para mí, después lo empecé a compartir con mis amigos y familias y después lo empecé a integrar como en mi consulta. Y ya viendo los resultados fue cuando yo me di cuenta que dije, wow, o sea, de verdad como lo emocional afecta muchísimo en la enfermedad. Sí, o sea, ¿y en ti te pasó algo que tú lo somatizaste? ¿Qué es la somatización? Mira, en biodescodificación, que es como tal donde se ve mucho lo de la enfermedad, te lo separan, te lo dividen. Somatizar es como la palabra que se usa en medicina, y pues creo que en otras, como en la psicología dicen mucho somatizar.
Nada más que la somatización habla como de un síntoma, el cual no lo puedes relacionar con alguna enfermedad, con algún diagnóstico, como la cefalea tensional, que es como el dolor de cabeza porque traes estrés y ya no. Entonces, lo que utiliza o lo que ves en estas terapias alternativas es que todas las enfermedades, o sea, como el 95%, tienen una raíz emocional, porque las mismas personas, incluso viviendo la misma historia de vida, los mismos estilos de vida, todo igual, porque a un hermano sí le da y a otro no, porque habla de cómo relacionas tus emociones, no es lo que te pasó, sino cómo gestionas esa emoción en ti. Porque hay muchas enfermedades que vienen de un desbalance hormonal, por ejemplo, o un desbalance de químicos que produce naturalmente el cuerpo. Yo sabía que a los doctores, o sea, como principio fundamental, primero les enseñan cómo es la salud, o sea, cómo es un cuerpo 100% saludable, y ya hasta después de la mitad de la carrera empiezan a ver las enfermedades, ¿no? Algo así me contó un amigo. Y entonces, en la salud, ¿cómo sería esta parte, pero desde lo integral? Sí, es bien bonito y bien interesante. Yo desde que entré a la carrera me encantó porque justo, o sea, un poquito menos de la mitad de la carrera es cómo funciona el cuerpo, ¿no? O sea, desde la célula hasta cada órgano, hasta cada sistema. Entonces es increíble ver cómo el cuerpo es tan maravilloso y cómo todo lo hace perfecto, exacto. Justo, esta es una de las cosas que diferencia la medicina o lo tradicional, lo científico, con todas estas terapias, que a mí se me hizo hermoso. En medicina, en alópata, lo que te dice es que cualquier enfermedad es como un error. O sea, es un error de algo que está fallando en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que si falla esta cosita tan mínima, pues ya todo este sistema falló, ¿no? Pero acá es más padre porque el cuerpo es tan maravilloso que incluso las enfermedades están para enseñarte algo. Entonces, o sea, cuando tú no sabes gestionar una emoción, el cuerpo lo que piensa es, por ejemplo, no sé, el tracto respiratorio en los pulmones es miedo. Entonces, cuando tienes mucho miedo, cuando has vivido con mucho miedo, entonces tienes muchas enfermedades pulmonares, ¿qué es lo que dice el cuerpo? Nos vamos a quedar sin respirar. No puede gestionar las emociones. Entonces, es como que el cuerpo produce esa enfermedad, pero para que tú puedas expresar esa emoción. Y así puedas liberar esa emoción y no te llegue como una enfermedad más fuerte o incluso de verdad que puedas llegar a la muerte. Entonces, en todo esto, en las terapias alternativas, sobre todo en la biodescodificación, te muestra que la enfermedad no es un error. La enfermedad es algo que tu cuerpo también está produciendo como digamos adrede o de verdad con una lógica para poderte ayudar, pero no solo a lo físico, sino también al espíritu, a lo emocional. Oye, ¿y qué pasa con las enfermedades que dicen ser genéticas? Sí tiene, o sea... Bueno, sí, porque si hay genes, o sea, sí, eso sí existe. De hecho, o sea, todo existe, ¿eh? No quiero que estén pensando que estamos pensando o diciendo o tratando de decir que es algo que nos buscamos, porque también hay mucha culpa, ¿no? O sea, me han llegado casos, bueno, yo soy psicóloga y atiendo personas que llegan con pues cuestiones emocionales en cuanto a la enfermedad, duelos de algún miembro, cosas de uno que va perdiendo una facultad. Entonces se sienten un poco responsables al escuchar que eso lo provocaste tú, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que no supimos manejar nuestras emociones y entonces la emoción nos llevó a una enfermedad y entonces lo que hoy me pasa es mi culpa. Sí. Entonces aquí como empezar a deslindar la culpa, hay veces que mencionan esto de, pero es que es genética porque mi mamá me lo heredó, entonces ¿a quién le echamos la culpa? O sea, es como un instinto natural a veces de querer buscarle un porqué, pero se llega a un culpable, ¿no? Sí, mira, en cuestión de genética, de hecho eso sí hay estudios donde se ve que, por ejemplo, en personas que son adoptadas, adoptan más la enfermedad de su familia adoptiva que en sí de la biológica. Entonces, lo que aquí se maneja es mucho la epigenética. La epigenética habla que tiene que ver más como lo del ambiente, cómo lo relacionas, el estilo de vida.
Y entonces aquí es donde podemos meter el manejo de las emociones. Ujú. Sí es como tal genética, por decirlo de alguna manera, pero es algo, en terapia alternativa se ve como que es algo más a fondo. Entonces puede ser una lealtad familiar, o sea, algo que sí traes como en tu código genético, pero que no viene en sí como de un error de la enfermedad, sino que le estás siendo leal a tu familia al adoptar la misma enfermedad. Sabiendo o no sabiendo cuáles, Sí, no, totalmente inconsciente, porque de hecho hasta que lo concientizas, o sea, es el primer paso para sanarlo. Por eso incluso hasta las enfermedades crónicas, acabo de ir a una terapia con una psicóloga de biodescodificación, que tuve una terapia, y es lo que ella me decía es que la enfermedad crónica como tal, sí tiene cura, o sea, no es crónica, pero tú adoptas el personaje, o sea, tú dices, yo soy diabético, entonces si ya no eres diabético, ¿quién eres? Entonces tú te lo asocias. Entonces el primer paso es desasociarte y decir, ok, tengo tal enfermedad, pero no soy yo. O sea, cualquier enfermedad puede tener una cura o una salida. Ok. Uh-huh. También es importante lo que mencionabas de la culpa. Sí, Uh-huh. totalmente. Una cosa muy bonita de entender es que nadie tiene la culpa de nada. Ay, eso es bien, mira, es bonito, pero es bien difícil de entender. Sí, llegar a eso, claro. Uh-huh. Como seres humanos siempre queremos echarle la culpa a alguien o a algo, Y más si incluido a crecimos, Dios. sí, ándale, ahorita hablamos de eso, pero si crecimos con una familia que siempre estaba buscando culpable. Sí. A mí siempre me encanta el ejemplo de cuando un niño se tropieza con una silla, Ajá. que los papás le dicen, tonta silla. Ay, ¡Ay, sí, no! es cierto. Me deja impactada, o sea, no hagan eso, es un gran impacto en las consecuencias de decir, ¿quién tiene la culpa? La tonta silla, porque la silla se cruzó acaso. Sí, totalmente. Y así crecemos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos una enfermedad que decimos, es que yo me la di o me la heredaron? Sí, no, por eso es muy importante acudir con un especialista o que alguien que sepa de este tema te explique, porque justo hasta la culpa, ver las cosas con culpa es una programación. Por eso se llama biodescodificación o bioneuroemoción. O sea, es como nosotros tenemos programas que nos inculcaron desde los genes, desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás y cuando ya estábamos chiquitos. Es como si fuéramos una computadora y no tenemos nada, entonces nos empiezan a meter programas. Y justo la culpa o ver las cosas con culpa, no con responsabilidad, también es un programa que nos inculca la sociedad y los papás, y eso también se puede trabajar en esto. ¿Y qué pasa? Bueno, me dices, esto se puede, o sea, se programa, no se puede, o sea, así es, Sí, se programa desde el vientre materno y en los primeros años donde nosotros estamos totalmente desvinculados de las responsabilidades, o sea, ahí sí no tenemos ni un raciocinio para poder discernir en nada, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo tomas o sea, cómo aceptas algo que ni siquiera conoces porque no sabes y no fue tu culpa? Sí, claro. Justamente esto es algo que se me hace bien lindo en todo lo que son constelaciones, biodescodificación y todo esto. No puedes ver a niños, porque los niños son como si fueran el altavoz de los papás. O sea, todo lo que tengan los niños, muy probablemente viene de la familia, o sea, es una como lealtad familiar, o es de los papás de lo que están viviendo ahorita en el momento. Como por ejemplo el asma. Sí. El asma en los niños que pasa muchísimo, o cuando están más chiquitos que se le dice bronquiolitis o que tienen broncoespasmos, pero que todavía no se puede decir que tienen un asma como tal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que te decía, el pulmón es miedo. Entonces, específicamente el asma es en los bronquios. Entonces, en los bronquios, cuando pasa una reacción, como en el asma, que es un broncoespasmo, es como sentirte amenazada en tu territorio. Entonces, perdón, en los niños, su territorio son sus papás. Entonces, les empieza a dar broncoespasmo o le empieza a dar asma cuando los papás están peleando o cuando los papás les hacen algo a los niños. O cuando los papás tienen miedo. O ahí no. Ahí no, puede ser, pero el chiste es que el niño se sienta amenazado en el territorio. En los adultos, cuando tenemos asma, yo tengo asma, es más
como cuando te sientes amenazado, pero puede ser con cualquier cosa. O sea, con la pareja, con O a lo mejor el trabajo. en el principio te sentías, Sí. o sea, absorbido, porque sí es cierto Es eso que de que puede ir en absorben los incremento, niños. sí, totalmente. O sea, que no sea mi miedo, es a lo mejor tu mamá estaba preocupada porque la iban a correr del trabajo Ujú. y ese miedo no te amenazó a ti directamente, pero lo tenía ella. Sí, sí puede ser. Y que eso lo hayas, exacto, desde que estabas en el vientre de tu madre, lo hayas absorbido y eso haga que, porque cuando somos niños, literal vemos el mundo a través de los ojos de nuestra mamá. Ay, qué Entonces, si peligroso. tu mamá si tu mamá ve el mundo con miedo, probablemente el niño va a ver el mundo con miedo. Ya después tú lo puedes trabajar, pero en el momento de estar chiquito, tú ves el mundo como tu mamá ve. Ay, no, que por eso digo, hay a veces que no estamos preparados para ser padres, pero ¿quién está preparado? No, nadie. Y, bueno, ahora vamos a ese punto. Nosotros, nadie que está escuchando, ni nadie en el mundo estuvo exento a algo externo, ¿no? Ya sea directo de nuestros papás o de alguien más que, no sé, la maestra, o ese día andaba de malas y te trató mal, es un maltrato. Antes de seguir, quiero hacer el comercial de nuestro programa que habla de constelaciones familiares. Vino a Teresa Goodhouse, que es una gran consteladora de aquí de Aguascalientes. Es el capítulo 16. Vayan a oírlo porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando y es una gran consteladora. Entonces, siguiendo con lo que te estaba diciendo, bueno, los papás no tenemos todas las herramientas porque pues apenas podemos con nuestra propia vida, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hacer para, pues, no sé, no perpetuar nuestros males? Pues siempre, justamente, lo que tú sanes, no se lo vas a pasar a tus hijos. Ah, qué bonito. Entonces, si tú vas a terapia, que es así como que lo fundamental, si no quieres ir a ninguna terapia alternativa, ve a terapia, atiéndete con el médico. O sea, conforme tú sanes, tanto tus hábitos, si lo quieres ver como los físicos, o sea, hacer ejercicio, comer bien, llevar como tu vida lo más saludable que pueda, y también la mental, o sea, ir a terapia, que te enseñen a gestionar, si puedes, si quieres, si tienes ganas, ir a constelaciones familiares, ir a terapia de numerología, a biodescodificación, o sea, todo eso te va a ayudar a que tú sepas vivir el mundo desde una manera más linda, y entonces así también tus hijos van a poder saber gestionar más las emociones. Y como tal, lo que se menciona es que no, ahorita hablando de esto, es que todo esto no se hace para que no te den enfermedades, porque a fin de cuentas las enfermedades son parte de la vida. Nada más es dejarlas de ver como un error, como que me está fallando en mi cuerpo, dejarlas de ver por qué me pasó y ver para qué es lo que te está mostrando, qué es lo que te está expresando, qué es lo que te está enseñando y qué es lo que más puedes sanar, porque sí, claro que cuando vas en este camino previenes que te den cosas más graves o que te estés enfermando más seguido, pero es por lo mismo, porque estás en una salud en todos los entornos. Yo he visto casos, por ejemplo, de ahorita México es pues de los primeros, o no sé en qué lugar estemos, de diabetes, ¿no? Que la diabetes infantil, primer lugar. Sí, ay, qué triste. Como sabemos que es cronodegenerativa, o sea, que quiere decir que una cosa afecta a la otra y que después con esa va a seguir afectando a la otra. Entonces es como una cadena que sí se puede parar, ¿no? Desde lo médico dicen que no, pero yo he visto casos que sí. Sí, es que de hecho hasta eso en las guías y en las normas y todo, sí te menciona que un paciente con diabetes sí puede llegar a controlarse con pura dieta y ejercicio. Sí lo siguen manejando como que es crónico, o sea, nunca se te va a quitar, pero si mejoras totalmente tu estilo de vida, sí puede ser que vivas sin medicamentos, solamente que sí es difícil que alguien cambie todo su estilo de vida, porque hay una frase muy sabia que dice, si no te cuidaste en la salud, menos te vas a cuidar en la enfermedad. Es más difícil, pero de que se puede, se puede. Eso por el lado científico. Si lo ves por las terapias alternativas, claro que sí se puede quitar hasta una enfermedad crónica, porque si le quitas la emoción. De hecho, lo crónico es eso, que siga presente la emoción. La diabetes, ¿qué significa? Cuando estás niño, estás como con muy nivel alto de cortisol. Entonces, para que se eleve el cortisol,
es para que el cuerpo esté como a la defensiva, como en amenaza. Entonces son niños que sufrieron o maltrato, o que estaban en ambientes familiares tóxicos, o a lo mejor un trauma, o sea, su ambiente era bonito, pero sufrieron un trauma, entonces sus niveles de cortisol, empiezan a subir. Esto provoca que el azúcar esté como en picos, que la glucosa suba y suba. Entonces llega un momento en la adultez, no están tan equivocadas las viejitas que dicen que les dio diabetes por un susto. Sí. Porque justo como estaban manejando sus niveles, de repente los picos de glucosa subían, entonces les pasa un trauma, un susto o algo, funda el pico y ya se queda como alta el azúcar, la glucosa. Entonces, pero aquí es bien interesante, hay niños que sufren las mismas cosas, pero porque a uno sí le da diabetes y al otro no. Porque de los principales órganos que ocupan glucosa, que uno es el cerebro, pero otro es el músculo para tener fuerza. Entonces es la resistencia. Alguien que le da diabetes es alguien que sufrió un trauma o que tuvo un ambiente tóxico de maltrato o algo de niño, pero es su resistencia a no quererlo ver, a no querer atravesar ese duelo, a no querer atravesar ese dolor, a no querer ir a terapia, a no querer sanarlo. Es eso, es la resistencia. Fíjate que yo ahorita que lo están mencionando escuché que las personas que tienen problemas de vista, o sea, que usan lentes, que también está relacionado con que no quieren ver algo. Sí, total. De hecho, es bien, o sea, a la vez es bien lógico, ¿sí? Y a la vez dices, no, ¿cómo? No. O sea, tan simple, sí, exacto. Si fuera, es lo que yo siempre digo, si fuera tan simple ya lo hubiéramos hecho. ¿Sí? Si fuera fácil, así como el típico consejo de, ay, estoy triste, pues no estés triste, no se me había ocurrido. Sí, no. No es tan fácil. No. Tampoco quiero decir, es muy difícil, o no. No, incluso conozco casos que han mejorado sin terapia. Tampoco es todo ir a terapia o con un especialista, tener una buena red de apoyo, pero pues si no la tienes, porque por algo estás como estás, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que necesitas un extra. Sí, y también ahorita que tenemos el internet, o sea, de verdad es una ayudadota. Sí. O sea, todos los podcasts como este. Sí, como este, síganlo por favor, denle like. Por favor. Todos los videos que te encuentras de toda esta información, claro que te nutre, pero ¿qué estás buscando? O desinformación, ¿verdad? Porque también no les pasa, bueno, ustedes los doctores que llegamos, me incluyo, a veces con nuestro diagnóstico de Google, fíjese que yo tengo esto. Sí, no, total. Me imagino jamás, así digo, ay, pobre de los doctores que tienen que escuchar tanta cosa, ¿no? Sí, de hecho ahorita que dices eso, yo soy, pro de no infundir miedo en los pacientes. Sí, claro. Porque justamente en todas estas terapias te habla que el miedo radica, o sea, provoca muchas enfermedades. Entonces todavía llega llega el paciente, a lo mejor tiene un diagnóstico fuerte y todavía tú le vas a meter miedo, o justo llegan y es que en Google me dijo que ya tengo cáncer, sí. Y tú así de, no, pero espérese, solo le dio asco, no sé, ¿no? Ya, mire, es que con un dolor de cabeza uno se inventa hasta la muerte misma, así de mañana me va a dar un derrame cerebral porque me está doliendo la cabeza hoy, ¿no? Entonces, incluso justo cuando empecé a integrar estas dos terapias me di cuenta que así llega un paciente y yo esté viendo el resultado, que es un tumor, o sea, yo no le voy a decir, ya se va a morir porque es cáncer. No, pues no. O sea, porque aparte ni siquiera lo sé. Sí, ¿no? O sea, pero sí hay... Y aunque sí se fuera a morir, por ejemplo, pues tampoco le dices eso, ¿no? No, o sea, es como ser realista, o sea, sí decirle lo que tiene el diagnóstico, lo que sea, pero más, si tu fundamento también está con todo esto que tiene una raíz emocional, pues claro que se puede quitar, como el cáncer. O sea, el cáncer a ver, háblanos del cáncer. Vamos a tener a una psicóloga próximamente, pero danos una introducción. Un poco desde lo emocional. Mira, el cáncer en medicina habla de que es una mutación de un gen o algo, un error, como te lo estaba diciendo, que provoca que se empiecen a crear células nuevas que llegan a un órgano funcional, pero estas células no funcionan como tal. Entonces, como ese tumor está invadiendo, pues hace que ese órgano deje de funcionar, o sea, que funcione menos. Esos son todos los síntomas. Pero en sí el cáncer, o sea, yo creo como el 90%, el otro día estaba leyendo del 90 al 95%, se curan los cánceres. O sea, es más el tabú de decir es cáncer, ya me voy a morir, que en realidad como tal. Hay muy pocos que sí son súper malignos, de que ya cuando te lo detectan,
Y hablando de biodescodificación, te maneja el cáncer bien bonito porque te dice que justo lo que te decía, no es un error. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Como tu órgano está como fallando porque no supiste gestionar esta emoción, entonces crea nuevas células, pero no para atacar como se piensa o para invadir, sino es como para poder ayudar. Es como para poder ayudar a ese órgano. Pero no lo ayuda, no sé. No lo ayuda, pero esto va más a nivel como emocional o espiritual. Sí es difícil de entender, porque en realidad el cáncer, o sea, si tú te fijas la palabra cáncer, es como el signo de zodiaco cáncer, y el signo del zodiaco cáncer es el más sensible. Entonces es las emociones, es el más emocional. Entonces es como que, como tú no pediste ayuda, no quisiste que te acompañaran, no quisiste pedir ayuda, es como una manera muy noble, por decir, de pide ayuda. O sea, no estás solo. Entonces cuando y ahí tienes sí un cáncer, te obligan a pedir ayuda porque tienes que buscar ayuda. O buscas ayuda o y si te fijas hasta la familia se acerca, o sea, el cáncer les cambia la vida. ¿Cuántas personas no hemos escuchado decir que dicen, después de que me dio cáncer, aprendí a vivir, o ya viví y nunca había vivido? Valora, como nuestra frase que dijimos al principio, ¿no? La salud y la libertad se asemejan porque les das el valor cuando ya no la tienes. Exacto, ¿no? Entonces esto viene más desde un trasfondo espiritual, o sea, de a lo mejor lo físico, lo científico no te lo va a comprobar, pero es una manera de tu espíritu de decir, o sea, no estás solo, pide ayuda para que sepas vivir, porque luego te sientes tan solo que por eso no sabes pedir ayuda. Oye, ahorita que mencionas que el cáncer protege para, o sea, como una coraza, ¿no? Un tipo de como coraza, por decir, así. manda para, para ayudarte a que ya no, esa emoción no siga afectando más cosas. Ok, me acordé como de la obesidad, que también la obesidad viene de algo emocional que nos hace protegernos. Total. Porque cuando estamos chiquitos somos vulnerables y vemos a los grandes como si fueran los agresores, y al crecer dices quiero ser grande, se te queda ese introyecto de quiero ser grande, quiero ser grande, quiero ser grande, que realmente tu cuerpo obedece y se hace grande. A grande para los lados. Te expandes, ¿verdad? Sí. Según el tipo de trauma, también va la obesidad. Y bueno, la obesidad trae otras enfermedades que también provienen del miedo, como la diabetes. De hecho, la obesidad y el sobrepeso van muy relacionadas con las heridas de abandono y de humillación. Claro que no va a ser lo mismo un abandono que literal te den en adopción a un abandono de que llegaste un día tarde por tu niño al colegio, ¿no? Y igual con la de humillación, o sea, no va a ser lo mismo que un día te rías por algo que hizo tu hijo a que tengas un abuso sexual. O sea, son diferentes grados de heridas, ¿no? Entonces, el sobrepeso y la obesidad tienen 3 trasfondos. El primer trasfondo se dice que es el náufrago o el prófugo. Es un náufrago, pues está en medio del mar, ¿no? Solo. Entonces, viene de la soledad, te sientes solo. ¿Qué haces? Como estás en medio del mar, retienes líquidos. Entonces, esta es una causa. Son las personas que tienen sobrepeso, pero no sé si te has fijado que hasta traen los dedos hinchados, se les ve la cara hinchada. O sea que sí tienen sobrepeso, pero parece más que están hinchados en realidad a que estén gorditos. Ese es el uno. El otro los otros dos son o alto consumo de calorías, o sea, de azúcares, o alto consumo de grasas. El de alto consumo de calorías viene desde un trasfondo como que el azúcar te va a quitar el asco. Entonces, en ese tipo, ellos sí tienden más a tener mucha obesidad y son personas que sufrieron algo en su vida que les da asco, o sea, que les da demasiado dolor recordarlo. Es como si nunca lo pudieron digerir, y eso, por ejemplo, puede ser un abuso sexual. Y la tercera es alto consumo de grasas, que ya es pues, los típicos de aquí, o sea, rellenitos, abdomen gordito, todo eso, que ese es eso lo que acabas de decir. Es como que te pones una coraza gigante, como que tienes que hacer que tu grasa esté gruesa para tener así un saco. De hecho, hasta lo que mencionan es que es como cuando te pones el traje ese para que lleguen los perros y te muerdan cuando les están enseñando a defender. Así, es como si te pusieras ese traje para que las mordidas y los ataques de la gente no te vayan a lastimar. Fíjate, yo sí conocí un caso cercano
En mis primeros años de terapia, que una mujer, a mí ya llegó ya después, pero se me hizo muy padre que lo analizó así. Ella vivía un matrimonio violento y cuando se divorció adelgazó, pero todos le decían, ay, te fuiste al gimnasio para que te viera bien buena y se arrepintiera, el clásico, ¿no? Sí. Y dicen, no, o sea, bueno, sí comía mejor, pero porque yo ya tenía una rutina diferente. Exacto. Y me dejé de tratar de defender, o sea, ella se había Exacto. casado muy chiquita, entonces todo el tiempo estaba como defendiéndose de su agresor. Exacto. Y entonces ya en terapia, pero te digo, ella ya llegó conmigo cuando ya lo había pasado y me dijo eso, dice, no, es que yo me dejé de proteger y mi peso se fue. Sí. Entonces sí es bien padre como y eso también está un poco relacionado con el cortisol, porque cuando tienes el cortisol elevado por estar a la defensiva, también te cuesta trabajo bajar de peso. Por ejemplo, el estrés, ¿no? O sea, que si estás muy estresado por el trabajo y por esto, y por los hijos y por la renta y no sé qué, pues no vas a bajar de peso. Comas lo que sea y hagas Bueno, el ejercicio te ayuda a reducir el estrés, ¿no? Sí, en biodescodificación se habla que el ejercicio te ayuda más en la parte emocional que en la parte como tal física, que claro que ayuda, pero como te regula lo emocional, entonces te evita enfermedades. Sí, o sea, es un vínculo. Sí, ay, qué padre. Sí, entonces totalmente. También hay que integrar el ejercicio, no como simple cosa física, es emocional, porque pues uno anda hasta de buenas cuando va. Sí, yo siempre le digo a mis pacientes, busca algo que te guste. O sea, si encuentras algo que te guste, que sea ejercicio, no, o sea, vas a ir por gusto. Sí. No va a ser como que sea algo obligado. O sea, si te gusta bailar, ve, baila. Si te gusta andar en bici, ve, anda en bici. Ni siquiera pongas tiempo o así. O sea, algo que te guste para que lo incluyas en tus hábitos. Y si les está gustando el capítulo, suscríbanse a este canal. Por favor. Mi comercial. Sí. Muy bien. Entonces, cuando ya nos detectamos, o sea, ya como para ir cerrando y simplificar este tema, primero no sentirnos culpables, ¿no? Sí, no. Acudir con un especialista, pero con varios, o sea, no solo con el doctor, sino también con otro tipo de terapias, que hay muchas, ¿no? Sí, total. Es como, a mí se me figura ahorita que pasa como los traumatólogos. Antes los traumatólogos, cuando empezaba la terapia física, que no creían mucho en esa carrera o como tal que hubiera un especialista, era como que el traumatólogo era solo, no, yo te opero, pero no, tú haces estos ejercicios, pero no, porque ¿para qué vas a ir con el terapeuta físico? Y ahorita pues claro que sabemos que es una ciencia, ¿no? Entonces, por eso ya hay más, porque antes yo me acuerdo cuando yo era niña, hace muy poquito, no había como tanto esto del terapeuta físico. Entonces ahorita lo que está pasando, yo soy de las que van a consultas y les trato lo físico porque obviamente tienen la enfermedad y todo, pero siempre es ve a terapia. O sea, porque es algo que deben de también tener parte en su rutina. O sea, es como decir, ok, yo te estoy tratando lo físico, obviamente tienes la enfermedad, te lo voy a hacer, pero ve a terapia para que sepas gestionar tus emociones y para que no te estés enfermando tanto o no te estés enfermando de esto, o esto que te enfermaste, que era una gripe, no vaya evolucionando hasta que pueda llegar a ser algo un poquito más grave. Entonces es lo mismo, o sea, es como de, sí, ve al doctor y todo, pero también siempre ve algo para la salud mental, que la salud mental esté al mismo grado que la salud física. Si vas al doctor, ¿por qué no vas a atender tu salud mental? Y sí, no, en este canal, como bien dice, hacemos lo que queremos, pero para poder hacer lo que queremos hay que tener la salud, y por eso les damos en este programa las herramientas todas. Es que a veces todo esto nació de, ay, no, es que no puedo porque no tengo dinero. Ah, bueno, tenemos un programa de emprendimiento. Ay, no puedo porque tengo gripa. Ah, no, aquí está este programa. Tenemos para todo, pero siempre que buscando que hagan lo que quieran, y sobre todo la salud da libertad. Sí, totalmente. O sea, no es como la salud como a segundo plano, ni tú y yo fuimos a un curso, ¿verdad? Sí. Ahí nos conocimos, donde nos estaban enseñando que la integralidad de cómo planear nuestro año. Exacto. Entonces, entre las cosas que somos un todo, pues era la salud
financiera, la emocional, la mental, la física y la espiritual. Exacto. Ya me lo sé de memoria. Y entonces, la parte de salud, si la dejamos hasta que me duela, ¿no? O hasta que me enferme, voy al doctor. Sí. O hago ejercicio hasta que subo de peso y ya no me quede mi pantalón. Pues entonces lo estamos dejando muy abajo. Sí. Y todo lo demás muy fortalecido. ¿Y qué tal la salud? Pues no. Sí, no. Como les decía, aquí lo importante no es que no te enfermes, sino que entre más lleves una vida saludable en todos los aspectos, que yo diría las 3 esferas más importantes serían mental, física y espiritual, todo lo demás fluye. Todo lo demás llega a ti y todo te sale bien. Ahora sí que les deseamos mucho, como dicen, salud, dinero y amor. Sí, mucha salud. Como la canción de Tesorito. Sí. Ay, no, ya estoy divagando. Bueno, como ya estoy divagando, nos despedimos. ¿Dónde te podemos encontrar? Miren, pues ahorita no tengo redes sociales como tal de estos temas, pero ya me voy a dedicar a subir TikToks de esto, sí. Porque me lo han pedido. Por favor, sí. Pero síganme en TikTok, ese lo tengo público, estoy como Karen Alejandra Romero. Ok, ¿y tu teléfono por si queremos hacer cita? Ah, claro, mi teléfono es 449-264-7271. Ahí estoy a la orden, cualquier cosa, muchas gracias. Cualquier cosa, y ya les dije, pero se los vuelvo a decir, síganos y denos likes en nuestras redes sociales, nos encuentran como Haz lo que quieras, así mero, Haz lo que quieras, podcast. Muchas gracias, Karen. Gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. Hasta luego, bye. Bye. Try Cora's cult favorite period products without joining a cult. Cora offers modern period products like whisper-thin pads and liners with a breathable cotton top sheet and tampons made with 100% organic cotton. And with a full range of absorbencies, Cora's got you covered from heavy flow to barely there days. Try Cora today for a more comfortable period, clean and simple. Find Cora nationwide at Target, CVS, and online at cora.life.